Espero que te ese video, ¿no? Ah, sí, ya con la presentación. Chicos, vamos a apurarnos para empezar pronto, por favor. Llego aquí, no sé qué. Pues ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Leonardo Medina. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral aquí en la UAM, el doctor Tachenko. Y bueno, lo que más me gusta hacer en matemáticas es la conocida topología de Euler, que es la cosa más hermosa porque yo también la hago, justo la topología, ¿no? La geometría de Euler. Y hoy nos va a hablar de construcciones con regla y compás, así que espero que lo disfruten muchísimo. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Mayra. Pues bienvenidos. Antes de empezar quiero decirles que estoy contento de que estoy repitiendo aquí una plática en el seminario, entonces gracias a mis amigos organizadores. Pues efectivamente, en lugar de hablarles de topología, pues voy a hablar de otra área que son las construcciones con regla y compás. Es pues un tema muy bonito, ahorita ya lo iremos desarrollando. Pues tiene que ver esto con geometría, desde luego, pero también las interacciones con el álgebra. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Como ya vieron en el resumen, de lo que se trata es de discutir pues algunos problemas que surgen en geometría. La geometría que manejaban los griegos. Bueno, les voy a contar brevemente la historia de por qué escogí este tema. El trimestre pasado estaba dando la clase de fundamentos de álgebra y me encontré un librito ahí en la biblioteca que se llama El legado de Tales. Es un libro de historia y filosofía de las matemáticas. Es un libro muy bello y pues maneja la historia de las matemáticas desde una perspectiva pues contemporánea, es decir, ya con nuestra visión un poquito más integradora de las cosas. Y en este caso escogí el tema de construcciones por regla y compás porque pues habla desde esa parte que entendían los griegos de cómo debería de manejarse las matemáticas, el estudio de las relaciones entre cantidades, con la parte más moderna de la álgebra que se fundó pues ya desde el Renacimiento. Entonces voy a hablar de este problema, de los problemas clásicos de la geometría en la Grecia antigua. Los tres primeros son estos de acá: duplicar un cubo, duplicar el volumen de un cubo, entendiendo pues un cubo es el volumen de un cubo, un cuadrado es el área que encierra un cuadrilátero regular. El segundo problema, y con este vamos a enfocarnos también, es trisecar un ángulo. Dado un ángulo quiero construir con regla y compás pues tres ángulos de igual tamaño que sumen este de acá. Y el otro problema clásico con los que vamos a platicar es la cuadratura del círculo. Quiere decir, si me dan un círculo, por ejemplo un círculo de radio 1, pues quisiera encontrar un cuadrado cuya área fuera igual a la del círculo dado. En este caso un círculo de radio 1 pues tendrá área pi, entonces quisiera encontrar un cuadrado que de lado mida raíz de pi y hacer esta construcción pues por los métodos de regla y compás. Entonces, bueno, en el libro que revisé menciona que Platón, el filósofo del que todos hemos escuchado, pues en su academia, bueno, una leyenda bien conocida es que impuso una frase al principio con la entrada a la academia donde mencionaba que aquel que no supiera geometría pues no pasara a la academia porque consideraba muy importantes las matemáticas. Pensaba que pues todo el mundo debería saber matemática porque la matemática ordena el razonamiento, el buen pensar. Entonces, para Platón, o para Pappus, porque Pappus fue el que habló de esta parte que impulsaba Platón, las construcciones en geometría que eran válidas eran las que se podían lograr con regla y compás. Con una regla que no tuviera marcas, no como la que usamos ahora, graduada, y con compás para trazar circunferencias con un centro y un radio dados. Entonces, ¿cómo podemos lograr la construcción de un cubo
que tenga el doble de uno dado. Por ejemplo, si este cubo azul tuviera aristas de tamaño 1, entonces el volumen del cubo sería 1. Y quisiéramos encontrar un cubo que tuviera volumen 2. Entonces cada una de las aristas pues debería de medir la raíz cúbica de 2 para lograr ese volumen que sea el doble del original. O si tengo aquí, por ejemplo, un ángulo de 60 grados, pues quisiera construir con regla y compás un ángulo de 20 grados y después pues, superponerlos para hacer la trisección. O bueno, este problema que ya habíamos mencionado, si nos dan una circunferencia de radio 1, entonces el área del círculo es de pi y unidades cuadradas, y quisiéramos encontrar un cuadrado que tuviera lados raíz de pi para lograr la misma área. ¿Vale? Bueno, entonces como les decía, Platón o los griegos antiguos pues solamente consideraban válidas las construcciones que se logren con regla y compás. Entonces, algunas cosas que sí podemos hacer de forma inmediata con regla y compás, por ejemplo, es visitar un ángulo. Con un ángulo dado como el de acá, pues uno traza un par de círculos en puntos cualesquiera de los lados del ángulo, y bueno, pues el punto de acá de intersección unido con este otro, pues generan una bisectriz de ese ángulo. Eso es algo muy sencillo de verificar. Igual es fácil trazar la mediatriz, esto lo hacemos desde la primaria, de un segmento dado, es decir, la línea recta que pasa por el punto medio de los extremos del segmento, o dibujar la paralela a una línea dada que pasa por un punto. Entonces, bueno, pues uno hace una construcción de este estilo, donde aquí pues marcamos algunas circunferencias del mismo radio y después volvemos a cortar. Bueno, pues trazamos esta, va a ser la paralela a ese punto. O bien construir un triángulo equilátero. Eso también es clásico de la formación elemental. Entonces todo el mundo ha construido un triángulo equilátero alguna vez. Bueno, construcciones de este estilo pues son fáciles de realizar, son fáciles de justificar también. Al rato voy a dar una bibliografía amplia sobre esto, no tan amplia en realidad, pero bueno, son construcciones fáciles. ¿Qué otras cosas sabían hacer los griegos con regla y compás? Bueno, si fijamos un segmento recto como unidad de medida, entonces yo tomo un segmento recto fijo y lo asigno un 1 como unidad de medida. Entonces todos los demás números reales positivos o todos los demás segmentos se identifican, ¿vale? Entonces vamos a identificar los segmentos rectos pues con el conjunto de los números reales positivos, o bueno, con la razón que generan respecto de esta unidad que yo estoy fijando. Entonces, con regla y compás se puede hacer muy fácil la suma y la resta de segmentos, ¿vale? Simplemente se superponen o se traslapan y ya se genera la suma y la resta de cualquier segmento con otro, ¿vale? También se puede multiplicar y dividir los segmentos geométricamente, ¿vale? Es decir, suma, resta, multiplicación y división son lo que vamos a llamar operaciones racionales. Además de extraer raíces cuadradas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si uno quiere encontrar el producto de dos segmentos, vamos a decir que un segmento tenga longitud A y otro segmento longitud B, entonces es muy fácil construir un segmento que tenga la longitud del producto asociado a esas longitudes. Por ejemplo, en este triángulo, ¿qué estamos realizando? Aquí dice X va a ser igual a A por B, A y B entonces números reales positivos. Sí, solo sí. Bueno, esta es la notación, pues, no sé, antigua o que se usó hace tiempo para escribir las relaciones de proporcionalidad. Aquí nos dice X es a B como A es a 1, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí fijo mi segmento de longitud 1 y añado el segmento de longitud A y acá el segmento de longitud B. Entonces, si uno traza esta perpendicular y luego prolonga el segmento B hasta que la corte a la perpendicular por el segmento 1A, aquí se me va a generar este otro segmento que marqué en rojo. Bueno, el teorema de Tales nos afirma que si yo tengo dos paralelas, entonces cuando las corto por transversales,
pues los segmentos van a ser proporcionales. O en otras palabras, estamos diciendo que los triángulos que se forman aquí, el pequeño y el grande, son triángulos semejantes. Entonces sabemos que por semejanza se da una proporcionalidad entre sus lados. O en este caso se reduce a la proporcionalidad entre estos segmentos. X es a B como A es a 1. Y eso es lo que está expresado ya en nuestra notación, pues un poco más pues, moderna o más usual, ¿no? De uso corriente. ¿Vale? Entonces el hecho de que X sea B como A sea 1, pues implica que X tiene que ser el producto de A por B. Igual para dividir, se puede dividir geométricamente cualesquiera dos segmentos. ¿Cómo divido A entre B? Bueno, un segmento va a tener esta longitud entre B, sí, solo sí. X es a 1 como A es a B, es decir, en notación racional, digamos, X sobre 1 debe ser igual a A sobre B. Y esto quiere decir que los segmentos X y 1 pues van a ser proporcionales o a la correspondencia que hay entre los segmentos A y B. En este triángulo, entonces lo que tengo ahora es B y A por este lado, 1 y X en el otro lado, con la misma construcción, simplemente que empecé pues, con A y con B en esta base y después prolongué la línea que tiene un segmento de longitud 1. Entonces, este pedazo va a ser a X es a 1, como A es a B. Y esto pues, esta relación implica que X tiene que ser precisamente A entre B. Entonces, de esta forma, digamos que los griegos de la Grecia antigua ya sabían cómo multiplicar y dividir magnitudes geométricas. También sabían sacar raíces cuadradas. Este ejemplo también es bastante visto en cursos elementales de geometría. ¿Cómo voy a decir que X va a ser la raíz de A? Bueno, pues sí, solo sí, X es a A como 1 es a X, es decir, sí, solo sí vale esta relación, ¿vale? Entonces, para formar esto, lo que se puede hacer, por ejemplo, con regla y compás, es tomar el segmento de longitud 1, tomar el segmento de longitud A y trazar una circunferencia que tenga el centro del punto medio de este segmento grande. Entonces, cuando se traza una circunferencia, todos los triángulos que se generan con el otro vértice sobre la circunferencia son triángulos rectángulos. Eso es un resultado importante en geometría. Y además, cuando se traza la altura que pasa por este vértice del triángulo grande, entonces los triángulos que se obtienen son triángulos semejantes. El triángulo de acá, el que tiene lados A y X, y este de acá, y el que tiene lados X1 y este otro de acá. En particular, por semejanza, bueno, pues X es A, es decir, el lado largo es a este lado largo, como 1, que es el lado pequeño, es a este de acá, que es el lado pequeño del otro triángulo. Entonces, al valerse esta relación, pues implica automáticamente que X es la raíz cuadrada del número A. Entonces, con regla y compás, como acabamos de ver, es muy fácil multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas de segmentos, además de sumar y restar, ¿no? Entonces tenemos operaciones racionales y extracción de raíces cuadradas. Bueno, entonces vamos con los problemas. Ahorita mencionamos sobre duplicar un cubo, pero ¿qué pasa con la trisección de ángulos? Entonces miren, hay algunos ángulos que son fáciles de trisecar. Por ejemplo, si tienen un ángulo recto, alfa de 90 grados, pues es muy fácil construir un ángulo de 30 grados que lo va a trisecar. Simplemente uno construye un triángulo equilátero y ahí el ángulo interno mide 60 grados, lo biseca, entonces ya tiene un ángulo de 30 grados. Eso es muy fácil. Pero hay otros ángulos que no se dejan tan fácilmente, ¿vale? No obstante, aquí tenemos una observación importante para la plática de hoy. Trazar un ángulo, nos dice, equivale a construir su coseno. Entonces miren, si ustedes tienen un ángulo cualquiera entre 0 y 180 grados, entonces para construir un ángulo es equivalente a que si yo marco aquí un segmento de una longitud dada y luego subo hasta cortar el círculo, entonces el segmento que une este punto con el centro del círculo me genera un ángulo. Entonces todos los ángulos tienen asociado un coseno y todos los segmentos se pueden utilizar como un coseno de algún ángulo. Entonces tengo una biyección ahí entre ángulos de 0 a 180 y cosenos como estos segmentos dirigidos. Si es más de
de un recto, pues el coseno con su orientación, ¿no? Como un segmento negativo. Bueno, entonces en particular, por ejemplo, trazar un ángulo de 20 grados. Bueno, aquí por ejemplo tengo un ángulo de 60 grados y este tiene asociado su coseno. El coseno de 60 grados, pues es muy fácil ver que es un medio. Es un triángulo, es un círculo unitario, ¿verdad? Entonces, si uno traza aquí un ángulo de 60 grados, es muy fácil determinar que el coseno es un medio. Si yo quiero trazar este ángulo pequeño, que es uno de 20 grados, entonces para construirlo, pues o bien construyo un ángulo de 20 grados de alguna forma, o encuentro su coseno, y con su coseno, pues al subir y unir hasta acá, pues he obtenido el ángulo de 20 grados. Entonces, ahora el punto es, bueno, ¿y cómo construyo un segmento que tenga longitud coseno de 20 grados? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dar algunas condiciones para tener un segmento de 20 grados. Y vamos a empezar por esta observación, ¿vale? El coseno de 60 grados, bueno, le voy a llamar teta al coseno de 20 grados, es decir, al ángulo que yo quiero encontrar. O el coseno de teta, que tampoco tengo en este momento. Pero el coseno de 60 grados entonces va a ser el seno de 3 teta. Y acá vamos a decir que esto es un medio, eso es muy fácil, ¿vale? Pero, usando identidades trigonométricas, ¿a qué me refiero con identidades trigonométricas? Bueno, pues a la forma en reducir ángulos, bueno, cosenos o senos de ángulos compuestos como este 3 teta, descomponiendo a la forma 2 teta más teta. Entonces aquí hay que aplicar la operación, perdón, la regla para encontrar el coseno de una suma de ángulos. Entonces eso lo hace una vez. Luego aquí, como tengo 2 teta, pues aplicamos la fórmula para el coseno de teta más teta, etc. Entonces esos son los puntos suspensivos. Pero al aplicar esta serie de reducciones trigonométricas, con la regla de coseno de alfa más beta, y con las propiedades también con el coseno, el seno, entonces se obtiene esta forma: 4 veces el coseno cúbico de teta menos 3 veces el coseno de teta, ¿vale? Hace un año también mencioné este polinomio por ahí, está en la presentación sobre números irracionales. Bueno, entonces el coseno de 3 teta equivale a este, donde aquí ya solamente tenemos coseno de teta, aquí al cubo, y aquí coseno de teta simple, ¿vale? Entonces, si yo igualo los resultados, el hecho de que teta aquí es 20 grados, entonces ya sabemos que el coseno de 3 teta es el coseno de 60, es decir, un medio. Bueno, entonces un medio es igual a esto, y esto es igual a esto de acá. Entonces, si multiplican todo por 2 y lo pasan de un lado, van a obtener que el coseno de teta satisface esta relación, ¿vale? Esta es una relación polinomial respecto del coseno de teta, que no tenemos en este momento, ¿vale? Bueno, pero este es entonces un polinomio de grado 3 evaluado en este coseno, e incluso si llamamos u a 2 veces el coseno de teta, entonces este lo podemos reducir, lo podemos ver como u cúbica menos 3u menos u menos 1 igual a 0, ¿vale? Entonces, encontrar el coseno de 20 grados equivale a resolver esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación, bueno, pues está asociada a un polinomio. Aquí tengo graficado el polinomio. Como ven, el polinomio tiene 3 raíces, pero estas 2 raíces son negativas, y el coseno que estamos manejando, pues, es este de acá, ¿no? Entonces es algo positivo. Luego, lo que buscamos es encontrar esta u, es decir, la raíz del polinomio, por operaciones racionales y extracción de raíces cuadradas. Entonces, hace 8 días, por ejemplo, el profesor Rubén Becerril nos comentaba que hay formas de resolver ecuaciones cúbicas o incluso de grado cuarto mediante radicales. Hay forma de resolver, desde luego, este polinomio, pero usando raíces cúbicas, aunque en este momento solamente disponemos de operaciones racionales y raíces cuadradas. Entonces queremos ver si podemos encontrar este número u, y desde luego el coseno pues sería solamente la mitad de u, y entonces ya tendríamos resuelto, por ejemplo, cómo trisecar un ángulo de 60 grados, ¿vale? Entonces, bueno, pues pasamos de un problema geométrico, construir un ángulo de 20 grados,
a construir su coseno, o bien a resolver este polinomio por medio de operaciones racionales y raíces cuadradas. ¿Vale? Vamos a dejarlo pendiente. Vamos a ver otras construcciones. Una que es posible, esto es uno de los logros más destacados que aparecen hacia el final del libro de los elementos de Euclides, es la construcción de un pentágono. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si queremos construir un pentágono? Bueno, pues esto equivale a encontrar simplemente un ángulo de 72 grados, es decir, tomar la circunferencia, hacer el pentágono, pues quiere decir dividir este ángulo perigonal en 5. Entonces quiero construir un ángulo de 72 grados por el método de regla y compás. Vamos a utilizar nosotros una noción más moderna que es el uso de números complejos. Si ya llevaron fundamentos de álgebra, pues entonces no les resultará extraño la notación que tengo acá. Acá nos dice z es igual al coseno de teta de este teta más i veces seno de teta. Si no, bueno, pues es una expresión formal, ¿no? Donde i es un número que elevado al cuadrado me da menos 1. Pero en el curso, pues se explica que estos números tienen propiedades muy bonitas. En particular, por ejemplo, si a este z, que aquí lo estoy representando en el plano complejo, donde este es el eje de los números con parte imaginaria 0 y este es el eje de los números con parte real 0, entonces z pues estaría por acá. Este teta pues me da simplemente el ángulo de inclinación que tengo que partir. Y bueno, pues hay un resultado de los primeritos esenciales para números complejos que se le asocia al matemático francés Moivre, si pronuncio bien, que dice que para elevar este tipo de representaciones a una potencia dada, pues simplemente hay que multiplicar esa potencia aquí dentro del coseno y del seno. Entonces en este caso z a la quinta va a ser coseno de 5 teta más i veces el seno de 5 teta. Pero desde luego, el coseno de 5 teta, ¿quién va a ser? Teta es este ángulo, ¿no? El de 72 grados. ¿Por qué lo puse de 72? Pues porque forma aquí un pentágono. Entonces si pongo 5 de estos, pues me va a dar el ángulo perigonal completo. Entonces su coseno va a ser 1. Y el seno, pues al darle la vuelta, el seno va a ser 0, ¿no? Entonces toda esta expresión es un 1. Un 1 que aquí ya no aparece, pero bueno, pues eso es inmediato, ¿no? Bueno, y otra forma de decir esto es que si z a la 5 me da 1, quiere decir que z es una raíz quinta de la unidad. Es decir, que este número z es una raíz del polinomio z a la 5 menos 1. ¿Vale? Z a la 5 menos 1 es igual a 1, precisamente para los números que elevamos a la quinta me dan 0. Perdón, me dan 1. Entonces, tengo por un lado este número que me da 1, entonces va a resolver este polinomio, z a la quinta menos 1, pero este polinomio es muy fácil factorizarlo como z menos 1 por z cuarta más z cúbica más z cuadrada más z más 1. ¿Vale? Entonces, yo tengo, ok, por un lado un número que me resuelve el polinomio. Este z desde luego no es 1, entonces lo que tiene que resolver z es este polinomio de acá, el de grado cuarto, ¿vale? Z a la cuarta más z cúbica, etc. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer una nueva reducción. CAU igual a z más el inverso, z a la menos 1. ¿Vale? Ahora, z a la menos 1, bueno, en el caso particular de que tengamos un número complejo con norma 1, entonces los recíprocos son precisamente los conjugados, es decir, solamente tengo que cambiar la parte imaginaria del número por su negativa y esto me va a dar z a la menos 1. Se comprueba muy fácil, por ejemplo, con este mismo teorema. ¿Vale? Entonces, z a la menos 1 es este numerito, coseno de teta menos i seno de teta. Y luego, si ustedes suman un número y su conjugado, pues les va a dar siempre 2 veces la parte real. En este caso, u también lo puedo ver como 2 veces el coseno de teta. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros tenemos por un lado que z resuelve este polinomio, pero este polinomio, pues si yo llamé u a z más
z a la menos 1, aquí tengo este término junto con este de acá, pues me forman u. Y por otro lado, si ustedes elevan u al cuadrado, con las reglas usuales, pues van a encontrar que u al cuadrado se reduce a z cuadrada más 2 más z a la menos 2. ¿Vale? Entonces, a partir de este polinomio, lo que hice fue multiplicar por z a la menos 2. Se puede porque z no es 0. Y multiplicando por z a la menos 2 este polinomio, pues le baja 2 al grado de cada uno de los términos. ¿Vale? Entonces, este potencia cuarta se reduce a este cuadrado, este cubo se reduce a este lineal, etc. Y ahora, pues tengo este polinomio, bueno, ya no es un polinomio, pero esta expresión igualada a 0. ¿Vale? Y si vuelvo a asociar, pues este z con este z a la menos 1 me da u, este z cuadrada con este z a la menos 2 con un más 2 me daría u cuadrada. Entonces si yo sumo y resto 2, pues voy a obtener una reducción de esta forma a este de acá, que es u al cuadrado más u menos 1. ¿Vale? Entonces mediante esta reducción vemos que u es el coseno de 2θ. Yo estoy interesado en el coseno de θ, recuerden, porque quiero construir un pentágono. ¿Vale? Y construir un pentágono pues es construir el ángulo de 72 grados o construir su coseno. Entonces con esta reducción, u igual a 2 veces el coseno de θ, pues hemos obtenido esta relación. U al cuadrado más u menos 1 es igual a 0. Ahora esta es una ecuación cuadrática, entonces todos sabemos resolverla. En particular, pues tendrá, en este caso, dos soluciones reales. Pero solamente una de ellas va a ser una solución positiva. Es el coseno de un ángulo, entonces, de un ángulo menos de 90, entonces debe ser positivo. Y la única solución positiva de este polinomio, pues es menos 1 más la raíz de 5 entre 2. Y este número, pues es algo que se denomina la razón dorada o la razón áurea, del cual ustedes quizá hayan escuchado en algún otro punto. Bueno, la razón áurea pues aparece mucho en la naturaleza, ¿verdad? La hemos visto en un montón de videos y de pláticas. Pues aparece en ese tipo de dibujos, ¿verdad? Mucho. Es la relación que cumplen los rectángulos que son autosemejantes, por ejemplo. ¿Vale? Y este tipo de número, esta solución, la podemos construir mediante operaciones racionales y extracción de raíces cuadradas, como acabamos de ver. Entonces, al poder construir u, puedo construir la mitad de u, entonces puedo construir el coseno de 72 grados, y luego entonces es posible construir el pentágono, ¿verdad? Un buen ejercicio es, ok, construyan el pentágono. ¿Vale? ¿Ya vieron cómo lo redujimos? Bueno, pues ahora regresen y hagan la construcción con regla y compás nada más del pentágono. ¿Vale? Bueno, entonces nos pasamos de un problema de trisecar un ángulo donde le asociábamos un polinomio y queremos encontrar su raíz, porque eso me da una especie de solución. Aquí también queremos construir un polígono como un pentágono y necesitamos o redujimos a esta relación, y con esta relación pues puedo obtener la solución para u, luego la solución para θ, luego la solución del problema. Bueno, vamos a añadir entonces un cuarto problema, ¿vale? Que es la construcción de un polígono regular de 7 lados, el heptágono. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos para construir el heptágono? Pues dividir el ángulo de 360 grados en 7 partes. Entonces le voy a llamar θ a este, ¿no? 360 grados entre 7. Ahí quizás no se alcanza a ver, pero bueno, pues esto es lo que queremos hacer. Si yo puedo construir este ángulo, pues desde luego podré construir el polígono. Y ahora para construir el ángulo, pues lo que necesito es construir el coseno de θ. ¿Vale? Y aquí nos dice, ok, usando una reducción trigonométrica sobre este θ, entonces encontrar el coseno pues equivale a resolver la ecuación u cúbica más u cuadrada menos u menos 2u menos 1 igual a 0, donde u nuevamente es 2 veces el coseno de θ. Bueno, entonces, siguiente ejercicio, hay que verificarlo.
¿vale? Entonces haciendo una reducción del estilo de la que construimos para el pentágono, ¿no? Pero eso no es difícil y sí muy ilustrativo. Entonces, si yo quiero partir en 7 partes iguales el ángulo de 360 grados, es lo mismo que, bueno, encontrar el coseno de eso es lo mismo que encontrar la mitad de u. Y para encontrar la mitad de u, pues tengo que resolver este polinomio de acá, ¿vale? U cúbica más u cuadrada menos 2u menos 1 igual a 0. Ahora, aquí lo que tengo pues es ese polinomio dibujado. Nuevamente es un polinomio de grado 3. Aquí tiene sus 3 raíces, ¿no? Sus máximos y sus mínimos, etc. Estas 2 raíces pues son negativas. Y desde luego la raíz que queremos, al ser este coseno, pues debe ser positiva. Entonces queremos buscar este numerito, que ahí pues no se alcanza a ver en la graduación, pero es algo que está, bueno, pues, estas 2 marquitas, ¿no? Ahora, ¿cómo encontrar esta raíz? Entonces, construir el heptágono, pues se reduce a encontrar la raíz de este polinomio. Entonces lo que estamos haciendo es, tengo un problema geométrico y estoy encontrando relaciones entre las cantidades más importantes o más relevantes, relaciones algebraicas que resuelven, por ejemplo, este tipo de ecuaciones que son polinomios, polinomios de grado 3, polinomios de grado 5, ¿vale? O polinomios de grado 3 como en el problema de la trisección, ¿vale? Como este de acá. Y lo que queremos hacer es resolverlos por vía de regla y compás, que quiere decir usando solamente combinaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, hay algunas cosas que son posibles, como el pentágono. El heptágono era un dolor de cabeza, igual que duplicar el cubo por regla y compás. Entonces vamos a hablar sobre la imposibilidad de resolver algunos de estos problemas, ¿vale? Y eso tiene que ver con pues, algo que denominé aritmetización de la geometría. Es simplemente la introducción siglos después, ya en la época de Descartes, de Fermat, quienes introdujeron las ideas de la geometría analítica, este hecho de asociar un punto o objetos geométricos con las relaciones algebraicas entre sus coordenadas, ¿vale? Entonces miren, las únicas operaciones que se pueden realizar con regla y compás son precisamente las operaciones racionales y la extracción de raíces cuadradas. Ahorita vamos a argumentar esto. Entonces lo que ya saben hacer los griegos con regla y compás realmente es lo único que se puede hacer con regla y compás, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos verificar estas ideas? Bueno, pues precisamente con las nociones que nos provee la geometría analítica, ¿vale? Usando un sistema de referencias, un sistema cartesiano, se identifican, por ejemplo, objetos como las rectas y las circunferencias con las relaciones algebraicas de las coordenadas de sus puntos. Es decir, en geometría algebraica pues empezamos diciendo que esta recta pues la vamos a identificar con la ecuación general de primer grado en 2 variables, que es este de acá. O una circunferencia pues tiene también su representación general como esta ecuación cuadrática en x y y, ¿vale? Entonces, bueno, hay otras, ¿no? Las cónicas en general, otra serie de curvas que se pueden representar por medio de estas interacciones entre sus coordenadas, pero solamente estamos centrándonos en estas porque queremos hacer operaciones con regla y compás. Queremos saber si las operaciones racionales y la extracción de raíces son todas las que hay. Y en efecto, ¿vale? Para resolver analíticamente los problemas geométricos como trazar una recta por 2 puntos dados, entonces, ¿qué se requiere? Bueno, este es un problema de secundaria. Si yo tengo 2 puntos en el plano cartesiano, quiero encontrar la ecuación de su línea recta. Entonces podemos proceder pues, por la pendiente, etcétera. ¿Qué involucra la pendiente? Por ejemplo, pues una razón y una diferencia. Pues esas operaciones racionales, ¿vale? Trazar una circunferencia con un centro y un radio dados. Pues entonces escribo mi ecuación simétrica, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, y ya puedo obtener la ecuación de la circunferencia, que es lo que lo representa analíticamente. O bien encontrar la intersección entre 2 rectas, pues eso es simplemente resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Encontrar
la intersección de una recta y una circunferencia dadas. Entonces, para encontrar los puntos donde probablemente una recta corte a una circunferencia, pues tengo que nuevamente igualar las ecuaciones y resolver. Pero las ecuaciones que voy a tener son ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Entonces, cuando uno hace la solución, pues solamente se reduce a resolver una ecuación de grado 2. Y la ecuación de grado 2 pues se resuelve con la fórmula general, ¿verdad? Que involucra una división, que es una raíz, una operación racional, una suma, un cuadrado, una raíz cuadrada. Entonces, todas esas son operaciones racionales. Y lo mismo para encontrar la intersección de dos circunferencias. Uno simplemente toma las ecuaciones correspondientes y la resuelve. Pero al hacer la reducción, solamente hay que resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿a qué me refiero? Analíticamente, encontrar una recta pues es encontrar los parámetros A, B y C. Y encontrar una circunferencia es encontrar los parámetros de E y F de las ecuaciones, pues tanto de la recta como de la circunferencia, ¿vale? Entonces, en cada uno de estos problemas lo único que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales y o de segundo grado, ¿vale? Y resolver este tipo de sistemas, pues es algo que sabemos hacer desde hace mucho. Solamente requiere de operaciones que combinan sumas, restas, multiplicación, división y a lo más raíces cuadradas. Entonces, analíticamente no necesito saber más que resolver esto. Pero además esto es todo lo que se puede hacer con regla y compás, ¿vale? Es decir, las operaciones que dijimos que eran válidas para los griegos es tomar una regla para unir dos segmentos, para unir dos puntos y trazar un segmento, o prolongarla para hacer la representación de una recta, o bien tomar un punto y un segmento dado como radio y trazar una circunferencia, ¿vale? Con lo que se preservan distancias. Entonces, la combinación de esos dos métodos pues permite generar o resolver estos problemas, y son básicamente todos estos los que se pueden resolver por regla y compás. Luego, los únicos problemas que se pueden resolver por regla y compás son los que analíticamente se reducen a resolver este tipo de cosas: ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas, ¿vale? Entonces, miren, lo que hemos visto es una serie de problemas. Para resolver el problema 1, que es duplicar un ángulo, pues tengo que encontrar, perdón, un cubo, el volumen de un cubo, tengo que encontrar la raíz cúbica de 2. Para trisecar el ángulo de 60 grados, tengo que encontrar el coseno de 20 grados. Para cuadrar el círculo, tengo que encontrar la raíz de pi. Y para el heptágono, el coseno de este ángulo, 360 grados entre 7, mediante operaciones racionales y raíces cuadradas. Ahora, sobre la cuadratura del círculo. En 1882, Lindemann probó que el número pi no es un número algebraico. Hace un año me tocó precisamente hablar de números racionales y irracionales, hablé de números algebraicos, que son soluciones de polinomios, ¿vale? De polinomios con coeficientes racionales o enteros. En particular, si este no es de este tipo, entonces la raíz cuadrada de pi tampoco va a ser un número que se pueda construir por regla y compás. Los otros problemas, duplicar un ángulo, pues se reduce a resolver esta ecuación: u cúbica menos 2 igual a 0. El problema de encontrar el coseno de 20 se reducía a este polinomio de grado 3, y el problema del heptágono se reducía también a este problema de resolver este polinomio de grado 3. Entonces, estos problemas geométricos pues se reducen a resolver estos polinomios de grado 3 por regla y compás, ¿vale? Bueno, y aquí quiero hacer mención a qué es lo que pasa con los polinomios que tienen coeficientes enteros. Bueno, este teorema me dice, si yo tengo un polinomio de este tipo, un polinomio con coeficientes enteros, entonces las posibles raíces racionales que tenga, p sobre q, deben de cumplir que el numerador divide al término independiente, a0, y el denominador al término del coeficiente principal, a n. En particular, cuando f es mónico, que quiere decir que el coeficiente principal es 1, entonces las únicas raíces cuadradas que raíces racionales que puede tener deben de ser enteras y dividir a este a0. Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo revisamos para los tres polinomios de grado 3 que tengo acá? Bueno, para este polinomio, las posibles raíces
deben de dividir a este 2, entonces son más menos 1, más menos 2. Pero ninguna de estas 4 posibilidades es raíz. Lo que quiere decir es que este polinomio no tiene raíces racionales. Bueno, lo mismo va a suceder con este polinomio asociado a la trisección del ángulo de 60 grados y con este otro polinomio asociado a la construcción del hectágono, ¿vale? Entonces, ninguno de los tres tiene raíces que se puedan resolver por medio de operaciones racionales. Lo que no significa que no se le puedan extraer raíces cuadradas y resolver el polinomio. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de, bueno, ¿y qué pasa si además de racionales incluye algunos numeritos como la raíz de 2, la raíz de 3, etcétera? ¿Vale? Entonces, la idea de agregar estos números pues es tratar de resolver las ecuaciones, es decir, yo no puedo resolver u cúbica menos 2 con puras operaciones racionales, pero ¿qué tal con raíz de 2 o raíz de 3? Entonces podemos formar, por ejemplo, este conjunto, es el conjunto de todas las combinaciones de la forma A más B, donde A y B son números racionales. Y bueno, si yo formo este conjunto y le doto de las operaciones, digamos, naturales, de sumar, multiplicar, pues se puede restar y dividir. Quiere decir que esto es un campo, ¿sale? Y además Q es un subconjunto de él, entonces vamos a decir que es una extensión de Q, ¿vale? Y vamos a decir entonces que un número real es construible por regla y compás si hay una sucesión de extensiones de campos F0 hasta Fn, donde empezamos con los racionales y lo único que hemos hecho en la parte del medio es irle agregando artificialmente, o si quieren verlo así, las raíces de algunos números que antes no estaban, con la idea de que posiblemente podamos encontrar la solución a los polinomios. Bueno, todos los polinomios que teníamos eran de grado 3, ¿vale? Entonces, este teorema nos dice, si tengo un polinomio cúbico y de coeficiente principal 1, y tiene una raíz en una extensión de este tipo, f junto con la raíz cuadrada de algún número del campo, entonces ya debe de tener la solución dentro del campo solito. ¿Vale? Bueno, aquí está más o menos la demostración, no es tan complicada, pero pues la voy a dejar ahí, ¿vale? La voy a dejar en la página seguramente. En particular, lo que llevamos es a lo siguiente: si yo tengo un número positivo que es construible por regla y compás y es la solución de un polinomio cúbico y mónico con coeficientes enteros, entonces tal polinomio debe de tener una raíz racional, ¿vale? Entonces, como ya vimos, los polinomios de la duplicación de un cubo, de la trisección de un ángulo o de la construcción de un hectágono no tienen raíces racionales. Entonces, lo que significa, de acuerdo a este corolario, pues es que sus soluciones no son construibles por regla y compás, ¿vale? Bueno, entonces, otra forma de decirlo, los problemas geométricos, los problemas clásicos de la Grecia antigua, pues no tienen solución por la vía de regla y compás. Claro, no quiere decir que no se puedan resolver, hay otras formas de resolverlo. El mismo Arquímedes dio formas de trisecar ángulos, etc. Bueno, vamos a la última parte. Entonces, miren, hablando de construcciones de polígonos regulares, es posible con regla y compás construir un triángulo equilátero, por ejemplo, lo que habíamos mencionado desde el principio de la plática. Construir un cuadrado también, porque sé construir la mediatriz, etc. Construir un pentágono, lo acabamos de ver. Construir un hexágono, pues seguramente lo hicieron en la primaria, por regla y compás, ¿vale? Es como trazar un triangulito y partir cada segmento en dos. Entonces ya tienen un hexágono. Igual un octágono, ¿no? Toman el cuadrado y parten en dos cada lado. De alguna forma ya pueden construir un octágono. Bueno, pues al respecto, Gauss demostró que un peágono de este estilo, es decir, un peágono regular, donde P es un número primo, es posible, con regla y compás, claro, siempre y cuando P tenga la forma 2 a la n más 1, ¿vale? Y Wansel, en 1837, probó la parte recíproca, es decir, que solamente es posible hacer estas construcciones cuando P tiene esta forma, ¿vale? Y en este caso, P debe de tener incluso la forma 2 a la k más 1.
lo que llamamos un primo de Fermat. Entonces, por un lado, Gauss probó que si P es de esta forma, entonces se puede construir el polígono. Y Wansel demostró que si se puede construir el polígono, P necesariamente tiene esta forma, y de hecho esta más particular, un primo de Fermat. P debe de ser un primo. Entonces, los primos que se conocen de Fermat son para K igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Estos primos son 3, que se corresponden a un triángulo, 5 un pentágono, 17, que fue el famoso polígono que Gauss mismo dibujó, 257, que se dice que quería ver un polígono de 257 lados dibujado, pero pues no lo alcanzó a ver, y este otro número, 65.537, entonces se puede construir un 65.537 ágono por regla y compás. ¿Vale? Y bueno, es posible en general construir un M-ágono regional por el método de regla y compás, sí y solo si M, el número de lados, es de esta forma. Es alguna potencia de 2 veces algún producto de primos de Fermat. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cosas de 12 lados, pues 3 por 4, sí se puede construir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues hasta aquí. Casi todo lo que les acabo de contar viene mejor explicado en el legado de Thales. ¿Vale? Las construcciones con regla y compás básicas pues las encuentran en el libro del profesor Benítez. Y bueno, pues aquí hay otros temas muy relacionados, soluciones alternativas por regla graduada, por ejemplo, para trisecar un ángulo. Hay otras fórmulas de encontrar raíz cúbica con secciones cónicas, por ejemplo, etc. Hay muchas cosas alrededor de esto. Pero bueno, pues por hoy es todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios, chicos? ¿No? Todo fácil. ¿Cómo se ven? Ok, bueno, pues muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor. Pues gracias por venir. Los esperamos. La siguiente sesión va a ser de mecánica celeste, a cargo de doctora Abimael. No, primero va Marco. ¿Va quién? Marco. ¿Marco? Ah, me falló. Entonces va a ser de análisis. Análisis cuántico. Análisis cuántico. ¿Ok? A ver, ¿de qué se trata? Venimos.